Dios te bendiga. Quisiera conversar un momento acerca de un tema que me parece demasiado interesante y muy cuestionado. No está de más decirte que los temas bíblicos concernientes a la iglesia, concernientes a Dios, no tienen que ver con lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos. Tiene que ver con lo que Dios ha establecido en su palabra. Esto quiere decir que cualquier opinión que no esté fundamentada en la palabra, solamente en el yo creo, en el yo pienso, está en un vacío y realmente es irrelevante. Te quiero decir en el nombre poderoso de Jesús, hablando acerca del diezmo, que es demasiado conflictivo y muchos dicen que ya no debemos diezmar porque esto era parte de la ley mosaica y la ley ya fue abolida, según dicen muchas personas, pero en realidad te quiero comentar que el diezmo no nació en la ley de Moisés. El diezmo nació bíblicamente en los tiempos de Abraham, el patriarca, el padre de la fe. No sé si has escuchado aquel cantito que dice, Padre Abraham tenía hijos, muchos hijos tuvo Abraham. Todos somos hijos de Abraham por la fe. Dice la palabra que cuando Abraham venía de la guerra, dice que le salió al encuentro en Génesis 14:20, le salió al encuentro el sacerdote Melquisedec, rey de Salem, que se cree que era nuestro Señor Jesucristo, porque no estaba hablando de un hombre común, sino de un ser sobrenatural. Y dice que Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abraham, y dice que Abraham le entregó los diezmos de todo. Abraham tenía esta práctica como un principio arraigado dentro de él y está plasmado en la escritura. Y cuando Abraham lo hizo, no existía la ley mosaica. Por lo tanto, el diezmo nació en el tiempo de la gracia y en el tiempo de la fe. Porque el diezmo, más que una ley, el diezmo es una revelación. Y también en Génesis 28:20 dice que el nieto de Abraham, porque Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Esaú, dice que Jacob hizo voto a Jehová y le dijo, Señor, le dijo, si tú me bendijeres, me dieres pan para comer, vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tampoco había ley en el tiempo del nieto de Abraham, y él ofreció su diezmo, porque el diezmo no es una imposición, el diezmo es una revelación. Y no entiendo por qué la gente se molesta tanto con este principio que al final es bendición para nuestras propias vidas. Y creo que allí se arraiga el mal, donde el diablo no quiere que tú seas bendecido y por eso ha engañado el corazón de la gente. Ya después en el Levítico 27:30 el diezmo ya se establece como una ley. Ahí ya no era si querían, ahí debían de hacerlo porque Dios lo había establecido, porque el diezmo era para sustentar a la tribu de Leví, la cual no tenía herencia como las otras tribus, y Dios no va a dejar a sus siervos, a los que sirven en el altar sin sustento. Como un empresario cuando contrata trabajadores, no puede contratarlos sin un salario, porque nadie podría subsistir sin un salario. Si eres maestro, si eres doctor, si eres abogado, cualquier cosa que tú hagas en esta tierra, tienen que pagarte un salario, porque nadie puede trabajar sin un salario. Y los trabajadores de Dios también son dignos de un salario. Y Dios es el mejor patrón, Dios es el mejor jefe, y Él estableció como ley
en Levítico 27:30 que el pueblo debía traer los diezmos para que ese diezmo fuera el sustento del pueblo levita. Entonces muchos dicen, ya la ley no está, ya vivimos bajo la gracia, pero como les dije, el diezmo nació en Abraham, el diezmo nació en Jacob, cuando la ley no existía, era una revelación y era un acto voluntario. Y en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23, Jesucristo afirma la práctica de diezmar. Y yo le creo al Señor porque Jesús es el regalo hacia nuestras vidas y ya no diezmamos bajo el sacerdote levítico, ahora diezmamos bajo el sacerdocio de Jesucristo, bajo el tiempo de la gracia. Y Él les dijo a los escribas y los fariseos, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero han dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dice Mateo 23:23. En ningún momento Jesús dijo, no lo hagan. Él dijo, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así que el diezmo no es solo ley, no era solo en tiempos de la ley. El diezmo está registrado en la palabra en tiempos de Abraham, el patriarca, en tiempos de Jacob, el fundador del pueblo de Israel, y Jesucristo lo afirma en el Nuevo Testamento diciendo, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no se debe imponer. El problema es que no se debe exigir, porque cuando Melquisedec bendijo a Abraham, él no le pidió los diezmos, Abraham se lo dio. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús, si tú no quieres diezmar, no lo hagas, pero si tú supieras la revelación tan grande que hay en este principio, si tú supieras que esta es la forma como Dios ha ordenado bendición para las personas, y no es que yo voy a dar para que Dios me dé, es que yo doy porque Dios ya me dio. Hay una iglesia y la iglesia subsiste con recursos, y los recursos que Dios ha establecido son los diezmos y son las ofrendas, y cada ministro de Dios, cada siervo, cada sierva también merece un salario como cualquier trabajador secular. Dios no va a dejar a su pueblo sin alimento. Dios no va a dejar a su pueblo sin sustento. Dios es un Dios justo. Así que todos los que están en contra del diezmo están en contra de la voluntad de Dios. Todos los que señalan el diezmo como un robo es porque no conocen la palabra del Señor. Que uno, dos o tres hagan cosas incorrectas no quiere decir que la iglesia no esté haciendo lo correcto, porque la iglesia subsiste para guiar a un pueblo. La iglesia existe para ayudar a los necesitados, a los desamparados, para dar una mano amiga, para dar alimento al que no tiene, para dar ropa al que no tiene. La iglesia hace las labores sociales más grandes que existen, y el único medio de sustento son los diezmos y son las ofrendas. Y la mayoría de que hablan en contra de esto, tal vez nunca han dado un diezmo, nunca han dado una ofrenda, solo hablan desde su corazón oscuro y desde su corazón mezquino. Pero yo te afirmo por la palabra que el diezmo es 100% bíblico y que sigue vigente, no como una imposición, sino como una revelación. Así que si tú quieres, lleva tus diezmos, lleva tus ofrendas. Si tú no quieres, no lo hagas, pero deja de señalar algo bíblico como algo que es malo, o como algo que es una ambición, o como algo que es una perversión, porque no conoce el texto sagrado. Todo lo que tiene que ver con la iglesia y con el reino, su fundamento es la palabra. Y si yo hablo desde lo que yo pienso y desde lo que yo creo, mi pensamiento es vacío y mi pensamiento carece de fundamento. Tenemos que hablar Biblia 100%. Génesis 14:20. Abraham dio los diezmos de todo. Génesis 28,
20, dice la palabra del Señor que Jacob lo ofreció voluntariamente. Mateo 23, Jesucristo en el Nuevo Testamento y en el tiempo de la gracia, Él dijo, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesucristo lo afirma no como ley, sino como una revelación y como un acto voluntario. Dios te bendiga de manera sobrenatural.